Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo de NVIDIA. Hoy vamos a sumergirnos en su informe anual y también en la declaración de proxy del año fiscal 2025. La idea es, descifrar las claves de esta transformación tan grande que han tenido, ver cómo está su salud financiera y qué estrategias tienen para el futuro, ¿no? Todo basado en lo que ellos mismos publican. Exacto. Y estas fuentes son cruciales, la verdad, porque nos dejan ver desde adentro cómo NVIDIA ha evolucionado. O sea, ya no es solo la empresa de tarjetas gráficas que conocíamos. Se ha posicionado como un pilar fundamental de la infraestructura de inteligencia artificial a nivel global. Vamos a ver sus números, su gobernanza y, muy importante, los riesgos que ellos mismos identifican. Y esa transformación es como el mensaje central que quieren dar, ¿verdad? Lo repitieron mucho en su conferencia GTC 2025. Sí. Ya no se ven solo como fabricantes de chips, ahora son una compañía de infraestructura de IA. Ofrecen plataformas completas, sistemas, a escala de centro de datos. Tienen una hoja de ruta muy clara. Blackwell, luego Rubin, y ya preparándose para lo que viene, como la IA agéntica, la IA física. Y ojo, que esa definición de plataforma de computación de pila completa y sistemas de IA a escala de centros de datos tiene unas implicaciones enormes, ¿eh? Se conecta directamente con su idea de las fábricas de IA. Estamos hablando de inversiones multimillonarias que necesitan un rendimiento y una fiabilidad, asegurados. Claro. Aquí es donde entra algo como CUDA-X. Es su ecosistema de software, más de 400 bibliotecas. Es, digamos, el puente que conecta las GPUs con las aplicaciones reales. IA, supercomputación, análisis de datos. Es una ventaja competitiva tan grande o más que el propio hardware. Entendido. Y para que esta visión se haga realidad, los informes hablan de lanzamientos clave, ¿no? La plataforma Blackwell, por ejemplo, ya está en producción a gran escala. Así es. Pensada justo para esta nueva IA que razona, que actúa, mencionan también herramientas como los NVIDIA NIMs, que entiendo son como microservicios de IA listos para usar, ¿cierto? Para facilitar que las empresas implementen modelos. Y los AI Blueprints, todo para impulsar esa IA agéntica con muchísimos socios. Sí, y además de eso, alianzas estratégicas. Mencionan una muy importante con Accenture, por ejemplo, para llevar la IA generativa a todas las industrias. Y no hay que olvidarse del área de redes, que ha crecido una barbaridad. Muchísimo. Mencionan ingresos muy significativos en su plataforma Ethernet para IA, Spectrum X. Y ven NVLink como otra vía de crecimiento importante. Y claro, para nosotros, los consumidores, la serie GeForce RTX 50, que sigue mezclando IA y gráficos para los gamers y creadores. El sector automotriz también, unas cifras muy potentes. 1.7 mil millones de dólares de ingresos anuales, un 55% más que el año anterior. Todo gracias a la plataforma NVIDIA Drive. Esperan que varios clientes ya empiecen a producir en masa en el año fiscal 2026. Y para la industria, están empujando fuerte los gemelos digitales con las nuevas APIs de Omniverse Cloud. Y si miramos todavía más allá, está el proyecto GR00T para robots humanoides y la plataforma Cosmos para simulación. O sea, parece que quieren meterse en todos los nichos donde la IA pueda jugar un papel. Introducen también un marco conceptual que me pareció interesante. Las 3 leyes de escalado de IA. ¿Nos cuentas un poco? Sí, fíjate. La primera ley es la que ya más o menos conocíamos, la del preentrenamiento. O sea, más datos, modelos más grandes, más cómputo, igual a sistemas más capaces. La clásica. Ok. La segunda es la del escalado post-entrenamiento. Aquí es donde los modelos mejoran después de ese entrenamiento inicial. Usan técnicas como el ajuste fino, el famoso RLHF, el aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, donde básicamente humanos califican las respuestas de la IA para refinarla, e incluso datos sintéticos. Y ojo, dicen que a escala, este post-entrenamiento puede llegar a consumir tanto o más cómputo que el entrenamiento original. ¡Wow! ¿Más que el entrenamiento inicial? Eso señalan. Y la tercera ley es la de innovación arquitectónica. Aquí entran las nuevas arquitecturas como Blackwell. Buscan mejorar drásticamente el rendimiento y, muy importante,
la eficiencia energética por cada operación. Entonces, la combinación de estas tres leyes es lo que marca el camino, ¿no? Exacto. Es clave para entender hacia dónde van las demandas de cómputo futuras. No es solo fuerza bruta, es también refinamiento, eficiencia de la arquitectura. El cómputo sigue siendo rey, pero la forma de escalarlo se vuelve más sofisticada, digamos. Toda esta estrategia, esta transformación, sueña muy ambiciosa. Pero, a ver, ¿cómo se traduce esto en dinero contante y sonante? Las cifras financieras del año fiscal 2025 que publican son, bueno, realmente notables. Hablan de un flujo de caja operativo de 64.1 mil millones de dólares. Sí, una cifra enorme. Y una parte muy significativa de ese flujo se fue devuelta a los accionistas, 34.5 millones en total. Pero fíjate en la distribución. 33.7 millones de entrecompra de acciones y solo 834 millones en dividendos. Una diferencia muy marcada. Sí, llama la atención. Los ingresos totales llegaron a 130.5 millones, un crecimiento anual del 114%. El motor principal sin duda fue Centro de Datos, que creció un 142%. Pero los otros segmentos también crecieron bien. Gaming un 9%, visualización profesional un 21% y automotriz ese impresionante 55% que mencionabas. Y un dato práctico que también comentan es el split de acciones 10-1 que hicieron en mayo de 2024. Supongo que para hacer la acción nominalmente más accesible, ¿no? Correcto. Facilita la entrada a inversores más pequeños, aunque no cambia el valor fundamental de la empresa. Y si miras el retorno total para el accionista, el TSR que grafican, los números son espectaculares. 134% en un año, 525% en 3 años y un increíble 2.187% en 5 años. 2.187% en 5 años. Imagínate. Y volviendo a lo de recompra versus dividendos, la preferencia es clarísima. A 5 años son 53.8 mil millones en recompras frente a 2.4 mil millones en dividendos. Esta estrategia suele interpretarse como que la directiva cree que sus acciones están baratas. Además, es eficiente fiscalmente para muchos inversores y ayuda a contrarrestar la dilución por las acciones que dan a los empleados. Prefieren reinvertir en crecer o devolver capital así. Claro, pero este crecimiento tan vertiginoso no ocurre en una burbuja. Operan en un entorno global que es complejo, dinámico. Para manejar eso, mencionan esfuerzos de resiliencia. Hablan de manufactura diversificada geográficamente, aunque no dan demasiados detalles, la verdad. Y compromisos de suministro a largo plazo por casi 31 mil millones de dólares. Y es fundamental, conectar esa resiliencia con los riesgos que ellos mismos detallan. Y lo hacen con bastante extensión en el informe. Son muy conscientes de dónde están parados. Por ejemplo, los riesgos geopolíticos. Mencionan específicamente el conflicto en Israel. Tienen allí unos 4.700 empleados, sobre todo en redes. Ah, mira. Y señalan que algunos han sido llamados a filas, lo que podría impactar desarrollos u operaciones. Es algo concreto. Claro, un riesgo directo. También mencionan los riesgos climáticos, ¿no? Que podrían afectar sus fábricas, su cadena de suministro. Y también posibles regulaciones sobre el consumo de energía de las GPUs, que es un tema cada vez más sensible. Totalmente. Y un punto que siempre es crítico en estos gigantes, la concentración de clientes. Informan que 3 clientes directos representaron el 12%, 11% y 11% de sus ingresos en el año fiscal 2025. Eso es más de un tercio entre 3. Muchísimo. Pero además, estiman que un cliente indirecto muy importante, que les compra a través de otros, incluyendo uno de los directos, supone más del 10% de los ingresos totales. O sea, la dependencia de unos pocos grandes jugadores es un factor a vigilar muy de cerca. Sí. Añaden también la competencia brutal por el talento especializado en IA. Es un recurso escaso y todos lo quieren. Y la volatilidad del precio de sus acciones, aunque ha ido mayormente para arriba, también puede influir en retener a esa gente clave que cobra en acciones. Y, claro, los riesgos regulatorios y comerciales. Exacto. Mencionan las sanciones económicas, los controles de exportación, sobre todo hacia China, que ya han tenido impacto y podrían tener más. Afectan la demanda, la I+D,
Incluso señalan una investigación en China sobre si se cumplen los controles de Estados Unidos y un plan del gobierno chino sobre eficiencia energética en centros de datos, que podría afectarles. Es un campo minado. Y súmale otros riesgos, volatilidad fiscal, litigios, mencionan una demanda colectiva antigua sobre inventarios y criptominería y la estabilidad del sistema financiero global. El panorama es complejo sin duda. Cambiando un poco de tema hacia cómo se gestiona la compañía por dentro. En la gobernanza corporativa, el informe destaca mucho la independencia de la junta directiva. Tienen un director principal independiente, Stephen Senil, y el CEO, Jen Hunsun Huan, no es el presidente de la junta. Eso es importante. Y resaltan otras prácticas, mayoría de directores independientes, todos menos el CEO, el acceso proxy, que permite a accionistas nominar candidatos, y una junta desclasificada, o sea, todos los directores a elección cada año. Más rendición de cuentas. Entiendo. Aplican voto mayoritario para elegir directores y hacen autoevaluaciones anuales. Dicen que mantienen contacto activo con los accionistas. Contactaron a tenedores del 31% de las acciones en otoño de 2024. Quieren mostrar que escuchan. Y la composición de esa junta también es un punto. Son 13 nominados. Buscan diversidad y renovación. Incluyen 5 mujeres y 4 directores de diversidad étnica o racial. Han metido 4 directores nuevos desde 2020, mientras 3 se han ido, y rotan a los miembros entre comités. Sí, más que la lista de nombres, lo interesante es la mezcla de perfiles que buscan. Tienes liderazgo ejecutivo, claro, pero también experiencia técnica profunda en la industria, en IA, finanzas, incluyendo capital riesgo, gobernanza, gente del mundo académico en ciencia, ingeniería, marketing, hasta alguien con experiencia en la NASA. Es un intento de cubrir todas las bases de un negocio tan complejo y que crece tan rápido. El proxy también menciona un par de propuestas de accionistas, las 5 y las 6, sobre reuniones especiales y políticas de renuncia de directores. La Junta recomienda votar en contra. Y para alinear intereses, hay directrices claras de propiedad de acciones. Los directores deben tener acciones por valor de 6 veces su pago anual en efectivo. Para el CEO, 10 veces su salario base. Y recalcan que todos cumplen o están en camino de cumplir estas directrices. Eso refuerza la idea de que están alineados con los intereses a largo plazo de los accionistas. Hablemos ahora del motor humano. No, el capital humano y la sostenibilidad. NVIDIA dice que sus empleados son su activo más valioso. Terminaron el año fiscal 2025 con unos 36,000 empleados. Y fíjate en esto, 82% son técnicos y el 51% tiene títulos de posgrado. Es una concentración de talento brutal. Sí, destacan cómo atraen y retienen a esta gente. Más del 41% de los nuevos entraron por referencias de otros empleados. Ponen mucho énfasis en el desarrollo profesional. Presumen de una rotación bajísima, 2.5% en el año fiscal 2025. Y la compensación, como decíamos, muy enfocada en acciones para alinear intereses. Y ofrecen beneficios competitivos, flexibilidad. En cuanto a diversidad, dan datos globales. 78% hombres, 21% mujeres. Y para EUS, 6% de empleados negros, afroamericanos e hispanolatinos. Son cifras que, reflejan los desafíos que aún tiene la industria tecnológica en este tema. Sí, es un desafío sectorial. En el frente de la sostenibilidad, dicen que integran los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en su estrategia. La supervisión viene de un comité de la Junta y tienen un comité directivo interno. Mencionan proyectos como Earth-2, que es un intento de crear un gemelo digital de la Tierra para modelar el cambio climático. Es interesante ver cómo aplican su propia tecnología a estos retos globales. También detallan su enfoque en la cadena de suministro. Son miembros de la Responsible Business Alliance, RBA. Aplican un código de conducta a proveedores. Tienen políticas sobre minerales de conflicto. Y han desarrollado una política de derechos humanos. Mencionan que hicieron hace poco una evaluación de impacto en derechos humanos, una HRIA, para guiar sus acciones. Además, son transparentes sobre su lobbying y su participación en asociaciones comerciales. Es parte de su interacción con las políticas públicas. Y llegamos al último punto clave de estos informes, la compensación de los ejecutivos. El Comité de Compensación de la Junta usa un consultor externo independiente, ahora es Semler Brossy. Su filosofía es clara, enfocar la paga en el largo plazo y en el riesgo.
Usan principalmente acciones basadas en rendimiento, PSUs, y acciones restringidas, RSUs. Exacto. Las PSUs, que son una parte gorda del paquete, solo se dan si cumplen métricas de rendimiento que se fijan antes. Estas métricas incluyen objetivos financieros como el ingreso operativo no GAAP y los ingresos totales, pero también cómo se comporta la acción, el TSR, comparada con el índice S&P 500. O sea, una parte importante de la paga depende directamente de los resultados y de cómo lo hacen frente al mercado. Vale. Las RSUs, en cambio, se suelen dar con el tiempo y ayudan más a retener a la gente. El informe detalla los componentes de la paga del CEO: sueldo base, un bono en efectivo variable y esos dos tipos de PSUs, unas anuales, otras plurianuales. También justifican cubrir los gastos de seguridad personal del CEO por su alto perfil público. Dicen que es necesario para el negocio. Y como para los directores, hay directrices de propiedad de acciones para los ejecutivos, todavía más exigentes. Mencionan que consideran las implicaciones fiscales como la sección 162M en Estados Unidos. Y es interesante que explican la métrica de compensación realmente pagada, CAP, que exige la SEC. Intenta dar una visión más ajustada del valor que los ejecutivos realmente recibieron en un año comparado con las tablas estándar. Ajá. Presentan también la ratio de pago CEO-empleado medio y análisis de pago versus rendimiento. Todo en un esfuerzo, digamos, por mostrar transparencia en cómo ligan la paga a los resultados. Bueno, hemos recorrido, creo, los puntos más importantes de estos documentos tan densos. Si intentamos resumir la esencia, vemos a una NVIDIA ejecutando a toda máquina una transformación radical hacia liderazgo en IA. Sí. Y respaldada por un rendimiento financiero que es, explosivo y retornos muy, muy significativos para los inversores. Exacto. Pero esa narrativa de éxito arrollador convive con una conciencia muy clara de los riesgos enormes que enfrentan. Tensiones geopolíticas, incertidumbre regulatoria, esa dependencia de clientes grandes y una batalla constante por el talento más especializado del mundo. La estructura de gobernanza y las estrategias de capital humano que vimos intentan manejar ese equilibrio tan delicado. Es una imagen fascinante, la verdad. Crecimiento exponencial, pero navegando aguas muy turbulentas. Ujú. Y quizás para una reflexión final, algo que vaya un poco más allá de lo que dicen explícitamente los informes. Hemos hablado de los riesgos que documentan, ¿no? Geopolíticos o regulatorios, competencia. Pero ¿cuáles podrían ser esas dependencias menos obvias? Esos cuellos de botella potenciales que quizá no están tan a la vista, pero que podrían condicionar el futuro de NVIDIA. A ver. Podríamos pensar, por ejemplo, en la disponibilidad súper limitada de ciertos perfiles de talento. Gente hiperespecializada en IA, que son muy pocos en el mundo. O la dependencia de materias primas muy específicas para los chips más avanzados. O incluso, las limitaciones físicas de la infraestructura energética global. ¿Puede el mundo realmente soportar la escala masiva que ellos imaginan para sus fábricas de IA? Buena pregunta. Son factores del entorno que quizás no están en los titulares de los riesgos principales, pero cuya evolución podría ser igual de determinante para la trayectoria de este gigante. Es algo para seguir observando muy de cerca, creo yo.